Blanco, que nos va a presentar la evaluación del producto de, yo lo voy a decir, dióxido de nitrógeno, distribuido por CONAE para la calidad del aire en Sudamérica. Bueno, buenas tardes. Se escucha bien, ¿no? Bueno, primero les quiero como comentar un poquito de mí. Yo soy licenciada en Gestión Ambiental y estoy realizando mi doctorado en el Instituto Gulich con una beca de CONICET, con lugar de trabajo acá en el INFIC. Así que, bueno, quizás no haya mucho contenido de química como estén acostumbrados, pero bueno, es lo que hago. Bueno, hoy les voy a hablar un poquito sobre un trabajo que hicimos allá por 2021 con Fernanda García y con Ivana Tropper, cuando se lanzó la distribución de un producto satelital en la CONAE sobre dióxido de nitrógeno para toda Sudamérica. Bueno, contextualizando un poco, ¿por qué estudiamos calidad de aire? Según la Organización Mundial de la Salud, la calidad del aire provoca 7 millones de muertes prematuras a nivel global, bueno, por la mala calidad del aire, ¿no? De esas 7 millones de muertes, el 88% ocurren en países de medios y bajos ingresos. Esto se los menciono porque la teledetección está siendo utilizada ahora para diagnosticar este tipo de problemas, sobre todo en estas áreas donde no hay tantos recursos, porque es una forma económica de cierta forma, porque una vez que está lanzado el satélite, podemos evaluar y diagnosticar superficies grandes y series temporales bastante interesantes como para poder analizar bien esta problemática. Este informe de la OMS en 2016 también dijo que el 99% de las personas viven en lugares que no cumplen con las recomendaciones de la OMS sobre calidad de aire. Es decir, que no están respirando un buen aire y esto los perjudica a nivel de salud, provocando neumonías, ACV, cardiopatías isquémicas, enfermedades pulmonares obstructivas y cáncer de pulmón. Estos porcentajes que les pongo acá son las muertes provocadas de cada enfermedad atribuidas a la contaminación del aire. Bueno, en este sentido, la OMS establece unas directrices para recomendar a todos los países qué nivel de contaminantes puede haber sin que produzca un daño a la salud. Estos son los contaminantes criterios, que seguramente los han escuchado. Uno de esos es el dióxido de nitrógeno, que si no lo conocen se los presento. Este contaminante es utilizado actualmente como un indicador de calidad ambiental porque la fuente de emisión es la quema de biomasa y de combustibles fósiles y bueno, se forma después de la oxidación del monóxido de nitrógeno. Entonces está muy asociado a la actividad humana, al transporte, a la actividad industrial. Entonces por eso se lo usa como un indicador. De ahí es que surge esta necesidad de monitorearlo y de ver cómo se comporta tanto globalmente como en nuestros países. A raíz de esto, tenemos un sensor, que es el sensor Tropomi, que es un instrumento de teledetección de la troposfera, que está montado en el satélite Sentinel-5, es el único instrumento que tiene, y que nos permite observar diariamente la presencia de dióxido de nitrógeno a nivel mundial. Lo que hizo CONAE después de la pandemia y todos los informes que salieron en base a observar cómo disminuyó la presencia de la contaminación del aire por la reducción del transporte, de la actividad humana, básicamente, surge esta necesidad de tener más información sobre este contaminante. Entonces ponen a disposición este producto
mensual. ¿Qué pasa? El satélite que les contaba, el Tropomi, observa diariamente todo lo que pasa, o sea, pasa por el mismo punto de la Tierra todos los días. Entonces, lo que hace CONAE para agilizar un poco y que los productos no sean tan pesados, hace un promedio mensual y pone a disposición en su plataforma todos los meses una media mensual de la densidad de la columna troposférica de dióxido de nitrógeno. Este producto, bueno, tiene 4 bandas, que son 4 parámetros diferentes, la media, la mediana, el desvío estándar y la cantidad de datos por píxeles, porque a veces por nubes o por distintas razones no hay datos de algunos días, entonces eso baja la calidad del producto. Y lo otro que les quería contar es que tenemos información en esta plataforma desde julio del 2018, aunque el producto se lanzó en 2020, sí, en agosto del 2020. El sensor Tropomi, si nosotros buscamos en la plataforma de la agencia europea, vamos a encontrar información de antes, porque estos satélites hace bastante que están en órbita, tienen plazos, se vencen, pero lanzan otro que lo reemplaza y siguen con la serie de tiempo. Bueno, les contaba, Fernanda y Ivana fueron quienes desarrollaron este producto y lo pusieron operativo. Pero todos estos productos espaciales necesitan ser validados y verificados que estén funcionando bien y después nos confiamos y podemos hacer estudios que no tengan relación. Entonces yo me encargué de hacer la evaluación usando redes de monitoreo terrestre. Por eso elegimos, filtramos de toda Sudamérica 3 ciudades que tienen redes de monitoreo bastante establecidas y confiables y que los datos son abiertos y libres. Entonces usamos Santiago de Chile, Buenos Aires y Sao Paulo. Bueno, de la red de Santiago nos quedamos con la estación de Parque O'Higgins porque bueno, encontramos en bibliografía que es una de las estaciones más representativas. Está en el centro y bueno, como que monitorea más los contaminantes de las fuentes móviles. En Sao Paulo, más o menos similar, en la estación Pinheiros, que fue la que elegimos, está ubicada en el centro, entonces consideramos que fue la más representativa. Y en Buenos Aires utilizamos la estación Córdoba. En Buenos Aires hay 3 estaciones nada más, y las otras 2 tenían muchos datos faltantes. La estación Córdoba era la más completa, y también en cuanto a la ubicación y a la dinámica de las cosas que pasan alrededor, era la más representativa. Bueno, pasamos al procesamiento de las imágenes. A grandes rasgos. Entramos al portal de CONAE, a la geodescargas, descargamos las imágenes. No son tan pesadas las imágenes, pero acuérdense que es de todo Sudamérica. Esta es la imagen en el QGIS, que es el programa que utilizamos para procesar las imágenes. Lo que teníamos que hacer después era recortar con shapes cada ciudad para que no sea tan grande la imagen y después el procesamiento sea más rápido. Este es el shape, esta es la ciudad recortada en la imagen. Bueno, después necesitamos poligonizar también como para bajar la carga de datos y que sea más rápido y más eficiente el tema de calcular las estadísticas. Y por último hicimos el mapeo de las 3 ciudades en una serie temporal que nosotros utilizamos desde agosto de 2018 hasta mayo 2021, que fue cuando realizamos el estudio. No utilizamos julio 2018 porque bueno, era el primer producto que se ponía, se publicaba, así que tenía algunos errores. Y obtuvimos estos mapas. Bueno, obviamente hay una imagen por cada mes. Y lo que observamos, que por la naturaleza del contaminante que estábamos analizando, era esperable que los meses invernales tienen una presencia mucho mayor de dióxido de nitrógeno que los meses estivales.
Bueno, no sé si alcanzan a ver los valores. La primera imagen es Buenos Aires, la segunda Santiago y la tercera Sao Paulo. Es muy notorio el cambio de color en Santiago. Si pudieran observar, los valores máximos, los mínimos se mantienen en las tres ciudades más o menos iguales, de 50 micromol por metro cuadrado. Pero los máximos varían un montón. En Buenos Aires tenemos alrededor de 220, en Santiago llegan hasta 800 y en Sao Paulo también son 450 más o menos. Bueno, nos pusimos a analizar cuáles podrían ser los factores que incidieron en este resultado. Y dimos, en la bibliografía encontramos mucha evidencia de que en Santiago hay muchos fenómenos de inversión térmica, que eso nos hace concentrar todos los contaminantes en una capa muy chiquita de atmósfera. La capa de inversión, encontramos datos de que rondaba en invierno en 200 metros, es muy bajo. Entonces tenemos todos los contaminantes acumulados ahí, cosa que no pasa en el verano. Y también la topografía influye mucho, porque Santiago está adentro de la cordillera, en un pozo. En cambio, Santiago y Sao Paulo están como más aireados, cerca del mar, tienen otra distribución de los vientos. Entonces, esa también fue lo que influyó en esos resultados. Bueno, y como les decía, las variables estacionales eran esperables por el tipo de contaminantes y cómo se emiten. Digamos, el consumo de combustibles fósiles en invierno obviamente es mucho mayor que en verano. Bueno, eso en cuanto a las imágenes, estaba todo bien. Cuando pasamos al procesamiento de los datos de estaciones de monitoreo, bueno, descargamos de las páginas de los institutos que brindaban la información, los archivos, los tuvimos que filtrar por la fecha de estudio que nosotros habíamos determinado, y después tuvimos que promediar, porque acuérdense que las imágenes satelitales eran un promedio mensual y las estaciones de monitoreo normalmente suelen registrar las mediciones hora a hora. Entonces tuvimos que hacer el promedio mensual de todos estos datos. Y después tuvimos que convertir porque tanto Buenos Aires como Santiago expresaba sus datos en parte por billón, y Sao Paulo lo hacía en microgramo por metro cúbico. Y después, para compararlo con los valores de las imágenes, nos iba a ser más fácil este parámetro. Y este fueron los gráficos que obtuvimos con los promedios mensuales y las barritas de desvío. Son parámetros diferentes. Sí, no los podemos comparar y esperar que sean iguales porque no se van a comportar igual. Pero sí estamos monitoreando lo mismo, así que esperábamos que tengan un comportamiento similar a través del tiempo. Bueno, los primeros gráficos son de Buenos Aires, los segundos de Santiago y los últimos de Sao Paulo. Nos sorprendió muchísimo la equidad que tenemos en Santiago. O sea, si bien todos tienen el comportamiento estacional, invierno versus verano, pero bueno, en Santiago nos llamó muchísimo la atención lo similar cómo se comporta. Y otra cosa que observamos acá es cómo baja la curva en el segundo semestre del 2020, que también lo relacionamos con las restricciones por COVID. También en Santiago fue muy evidente en las dos formas de monitoreo en comparación con otros años. Bueno, ese es otro gráfico de lo mismo, pero para hacer una comparación más visual. En Santiago es muy, muy... Bueno, y con conclusiones generales, sacamos que bueno, el comportamiento estacional del dióxido de nitrógeno evidentemente se correlaciona con las emisiones el consumo de combustibles fósiles.
y que las emisiones están agravadas por los fenómenos de inversión térmica que les comenté, y lo que no les dije es que normalmente en invierno tenemos vientos de menores intensidades, entonces no permite que se dispersen los contaminantes, y las lluvias también, que son menores que en verano, y también influyen en que los contaminantes se queden ahí. La segunda conclusión fue la disminución de los niveles de dióxido de nitrógeno por las restricciones del COVID. Y por último, que era lo que buscábamos, es que los datos arrojados por el producto satelital en cuestión son confiables, porque se correlacionan con lo que nos dicen las estaciones de monitoreo. Así que bueno, eso fue todo el trabajo. Muchas gracias, Anaí. Muy linda la presentación, diferente a lo que venimos acostumbrados. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. A ver, voy para allá. No, porque no se graba. Muchas gracias, estuvo linda la presentación. Una duda, porque lo mostraste al final y es lo único que retuve así, me llamó la atención. Hay una baja notable en Santiago y en Sao Paulo en mediados de año, digamos, del 2020, vos lo dijiste por la pandemia, pero no lo veo en Buenos Aires. O sea, de hecho... Inclusive Sí, tuvimos ese pico que fue sí, mayor al resto claro. Sí, Y que nos llamó la atención. Y estuvimos buscando noticias y tratando de correlacionar hablaron con de- algo y no surgió nada. Ajá, bien. Así que si alguien tiene alguna idea, Sí, bienvenida. gracias. Acá tenemos otra consulta. Hola, ¿cómo te va? Una consulta. ¿Se puede pensar en una especie de monitoreo de la calidad del aire, suponete o en un incendio? ¿Uno podría detectar previamente zonas donde se puede existir, prevenir el incendio, por decirlo así? Vos me decís que esto se monitorea día a día, hora a hora inclusive. Sí, pero ahora a nivel global. O sea, vos tenés el satélite pasando por el Ecuador a la 1:30 del ¿Se mediodía. puede llegar a pensar entonces poner un tope que detecte el satélite y diga, bueno, mira, esto es lo normal, si pasa esto ocurre algo distinto que puede relacionarse con un incendio o no necesariamente? O el incendio no... Yo no sé si, o sea, si el incendio puede ser provocado por, o sea, este tipo de contaminantes es provocado por incendios, pero no sé si pronosticarlo tiene mucha relación. Bien, eso fundamentalmente. Gracias. Sí, inclusive hicimos estudios en los incendios del Delta del año pasado con dióxido de nitrógeno y con aerosoles, y vimos una correlación de las plumas de humo con la presencia de estos contaminantes. Hola, gracias. Muy linda presentación. Una curiosidad simplemente. Entiendo que San Pablo es una ciudad mucho más grande que las Sí. otras dos ciudades, Sí, con lo cual uno esperaría que más allá de la cuestión de inversión térmica y todo lo demás, el movimiento humano genere más contaminación y acá se ve lo contrario, ¿no? sí, yo creo que tiene más que ver con la densidad, o sea, la presencia de los contaminantes en el espesor de la atmósfera. Tengan en cuenta que las estaciones de monitoreo miden un radio, y con el satélite estamos viendo toda la columna troposférica. Sí, igual yo en lo que hacía la presentación pensaba que podríamos reducir el promedio de las imágenes satelitales a un sector más chiquito, claro, más cerca de la estación de monitoreo. Entonces ahí quizás tengamos mayores correlaciones, supongo. Pero si yo no entiendo mal, lo ves lo mismo, o sea, siempre Santiago es peor. Y entiendo que Santiago es la más chica de las tres ciudades, ¿no? Sí, la O sea, verdad como que sí. Entonces, llama la atención, entiendo que la cuestión de la inversión térmica es muy fuerte Ujú. y que eso concentra, pero la cantidad de personas y de autos que hay en San Pablo es brutal. Y bueno, es como que una cosa le gana a la otra, nada. Eso. Sí, sí, yo supongo que tiene que ver mucho con eso, con la topografía y con la dinámica de la atmósfera.
más que con las emisiones, digamos. Habría que hacer un inventario al revés, como viendo las fuentes, en vez de qué hay en la atmósfera, cuánto se emite directamente, no qué presencia hay. No. Muy linda la charla, muy interesante a pesar de que... Gracias. No, lo mío es totalmente sin saber nada de esto, pero yendo a la comparación de los dos métodos, que entiendo que es lo que vos tratás de hacer, Sí. lo que me llama la atención es que en el de monitoreo tus barras de error son mucho más chiquititas y dentro del Tropomi tenés bastante dispersión en, por ejemplo, las mediciones de Santiago y las mediciones de Buenos Aires en cuanto al error o incerteza asociada a cada punto. Eso, digo, Sí, yo creo que tiene que ver con el grado de error propio del satélite. Quizás, no sé, haya habido nubes. claro, pero si yo miro Santiago, por ejemplo, julio 2020, y miro julio 19 de Buenos Aires o 20, Fíjate, los valores de los ejes son distintos. está bien, por supuesto, serán relativas, entonces... Son más grandes el 9 que la que en Santiago son más grandes. En el 500, Ujú. Claro. Em, más chico. sí, inclusive al principio no habíamos analizado el desvío estándar y después nos dimos cuenta que podía haber algo ahí. Algo Por ahí. eso lo pusimos, Ajá. pero ajá. no lo analizamos en No, está profundidad. bien, pero digo, me parece que una cosita que habría que tener en cuenta. Sí. Gracias. No, mira. Dame. Muy linda la charla. Ya hice mi capricho y ya sigo. No, voy a Santiago. Vos decías que la capa de inversión estaba a los 200 metros más o menos. En realidad, invierno, sí. ¿cómo, bro? En invierno, sí. En invierno, Sí, donde están los máximos. No, de alguna manera, lo que vos lo dijiste recién, el satélite mide la columna completa. ¿Hay alguna forma de medir con globos o de alguna manera a cierta altura como para correlacionar si esa curva sigue siendo igual en distintos lugares? ¿O esto realmente los de Santiago tienen que preocuparse mucho porque esto está a la altura de las personas? ¿A qué altura está el sensor donde monitorean terrestres? No sabría decirte la altura, pero... Pero 2 metros, 5 metros, 15, el de tierra. ¿Estación? Sí, está abajo, está abajo. Sí. A pocos metros. Ok. Que hay métodos para medir a distintas alturas, pero no sé si en estas ciudades se están aplicando. O sea, hay métodos que van desde usar aviones, sí, hasta globos. Sí. El tema también o sea, son mediciones como puntuales, no son extendidas en el tiempo. Así. ¿Qué tal? Muy interesante, pero te quería hacer una consulta sobre el tema del sensor Tropomi. Sí. ¿Me podés decir con la técnica que está monitoreando y cuáles pueden ser los interferentes que pueden estar ocurriendo ahí? Porque muchas veces varios óxidos de nitrógeno, digamos, interfieren, digamos, y es muy complicado. Ahí en Wuppertal también, desarrollando sensores para no medir NOI, por ejemplo, más que NOx. Claro. ¿Sí? O el dióxido de nitrógeno. ¿Y qué te pueden hacer eso? Y además, ¿no hay alguna posibilidad de, en vez de mensual, por lo menos sea semanal, para marcar algunas tendencias que se pueden observar digamos, y uno pueda asignar las distintas fuentes que estén produciendo, digamos, desbalance o producción de mayor cantidad de NO2 por día, por hora? Bueno, obviamente que hay sensores en superficie, en alguna ciudad, acá en Córdoba también lo hay. Ha quedado poco, pero ha quedado uno o dos de los carritos de Martí. Pero digo, o sea, digamos, si uno pudiese tener digamos, un tiempo, por lo menos semanal, aunque más no sea si no es diario o horario, creo que daría mejores tendencias. No sé si hay alguna posibilidad de hacerlo, porque vos dijiste que el satélite tiene esa información. A lo mejor se lo puede pedir. Exactamente. Y bueno, y daría una información más rica. Sí, ¿no? sí, es cuestión, o sea, los datos están. Los datos son diarios, así que podemos acceder a ellos, son de libre acceso también, pero no están tan bajados a tierra para los usuarios comunes. Y los mayores estudios de superficie, viste, con todos los estudios de pandemia,
que se hicieron, digamos, con los contaminantes, qué ocurría con esos contaminantes en pandemia, casi todos los estudios de superficie de la mayoría de las ciudades del mundo, incluidas algunas acá en Sudamérica, en Brasil, por ejemplo, el del grupo de la doctora Arbilla, mostraron, digamos, esa disminución de casi todos los contaminantes, incluido el dióxido de nitrógeno, no así el ozono. ¿Sí? Los contaminantes secundarios como el ozono, por toda la química subsecuente que hay adentro, digamos, de la atmósfera, que ocurre en la atmósfera, no es tan lineal, digamos, porque disminuya la fuente, se va a disminuir la producción de ozono. Pero en la mayoría de la superficie, digamos, a diferencia a lo mejor de las satelitales, estas que se están haciendo, mostraron ese comportamiento de disminución durante la pandemia. ¿Sí? Sí, acá en Buenos Aires también hicieron eso. Sí, sí. Sí, no, sí, los datos están. Yo entiendo que CONAE tomó la decisión de desarrollar de medidas mensuales por una cuestión de costos y de costos computacionales, sobre todo. Pero los datos están. Hay que trabajarlos, nada más. No, y está bueno lo que decían, bueno, esto decías vos, lo decía alguien que me había preguntado, también el impacto de distintos, pero en distintos episodios, como por ejemplo cuando hay una erupción volcánica o cuando hay incendios, Claro. y se ve claramente, porque se lo ve en trabajo de España o de China, digamos, ese tipo de semanas donde hay un episodio o una catástrofe como un incendio, como los niveles aumentan estrepitosamente, por ejemplo, de dióxido de nitrógeno. Sí. Sí, yo no me di cuenta de poner las imágenes, bueno, también no correspondían con este periodo de tiempo que estudiamos acá, pero estos otros estudios que hicimos de los incendios, que es muy evidente cómo incluso evaluamos distintos días que cambió el viento y cambió la distribución de la pluma y bueno, la distribución Y del ustedes tienen experiencia en trayectorias, por ejemplo, de high split, digamos, trayectoria, retrotrayectoria de viento, de aire, digamos, y viendo cómo entonces pueden o no, digamos, esos incendios incidir en las medidas que donde vos estás midiendo. Claro, en ciudades, sí. Sí, datos hay que trabajarlos y ser creativos. Muy bueno tu trabajo, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo sé que quedan más preguntas, pero después se las preguntan a Anaí. Le damos un fuerte aplauso, agradecemos la participación.